buenos días. Hoy, domingo, pues por el clima nos ha tocado llevar el mensaje a través de las redes sociales, y usted que está en casita pues siga disfrutando de su cafecito, y espero que este estudio en 1 Corintios, donde vamos a continuar con nuestra serie, pues sea de su beneficio y sea de su provecho, pero sobre todo que sea de bendición, y que usted también pueda aprender para compartirlo con alguien más que necesite en estos momentos alguna palabra de aliento, especialmente con estos tiempos en que pues algunos hemos perdido seres queridos. Creo que este mensaje es bueno para esta ocasión. Bueno, el mensaje número 29 en la serie de Corintios. Hoy vamos a continuar en el capítulo 15, vamos versículo del 12 hasta el 34. Para la próxima semana vamos a terminar el capítulo 15, ¿ok? Bueno, recordando lo que hemos visto, en los versículos del 1 al 11, Pablo les ha dejado muy en claro a los corintios dos cosas. Número uno, que Jesús murió por nuestros pecados y que de igual manera su muerte y su resurrección ocurrieron de acuerdo a las Escrituras, o sea, de acuerdo a lo que los profetas del Antiguo Testamento habían dicho. Y número dos, que la resurrección de Jesús no fue espiritual, sino corporal. Y para ello recuerde que Pablo nos habla de personas que vieron a Jesús resucitado. Y literalmente Pablo dice, bueno, aparte de mí, Jesús se apareció a los apóstoles, se apareció a 500 personas más, y también se apareció a Santiago. Recuerde que Santiago es el medio hermano de Jesús. Dice, todos ellos vieron a Jesús resucitado. También Pablo les habló que cuando él fue a compartir el evangelio por primera vez, la primera vez que llegó a la ciudad de Corintios, dice Pablo, yo les enseñé, les hablé y les explicó en ese tiempo de la resurrección de Jesús. Y les aclara Pablo, recuerden el versículo 11, donde terminamos la semana pasada, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han aprendido. Básicamente, Pablo está diciendo, todos los que hemos ido a Corintios, recuerden, fue Cefas, fue Apolos y fueron algunas otras personas, dice Pablo, todos nosotros hemos predicado lo mismo. Exactamente les hemos hablado de la resurrección de Jesucristo, en lo que es el evangelio. Era algo principal, algo que no podían dejar ellos sin comentar o sin enseñar. Es por eso que ahora Pablo se sorprende y les dice en el versículo 12, ¿cómo dicen algunos de ustedes, corintios, que no hay resurrección de los muertos? Bueno, ahora a continuación, Pablo les hablará de las consecuencias, o sea, lo que pasaría si en verdad, como ellos dicen, Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos. ¿Qué pasaría si el cuerpo de Jesús aún estuviera enterrado en una tumba? ¿Qué pasaría si Jesús nunca se hubiera aparecido a nadie? ¿Qué es lo que hubiera ocurrido? Si no hubiera testigos oculares que testificaran, que vieron, que hablaron y hasta comieron con Jesús. Pablo, para empezar, Pablo dice, si ustedes tuvieran la razón, corintios, hubieran ocurrido 5 cosas, serían las consecuencias si ustedes tuvieran la razón y si Jesús no hubiera resucitado. Número 1, si Jesús no hubiera resucitado, Pablo dice, vana es entonces nuestra predicación. Básicamente Pablo dice, si el cuerpo de Jesús estuviera en la tumba, quiere decir que no resucitó, que no es el Mesías, que no era el Hijo de Dios, y que realmente no se apareció a nadie, que solamente Jesús fue solo uno de tantos charlatanes que quisieron engañar a la gente o agarrar fama engañando a la gente, hablando cosas o enseñando puras falsedades. Porque recuerde que Jesús mismo les había dicho a los apóstoles, y no una o dos veces, sino varias ocasiones, Jesús les dijo que él iba a morir, pero que resucitaría al tercer día. Entonces, esa es la enseñanza que Jesús les estaba dando. ¿Recuerda usted los 2 discípulos que iban caminando rumbo a Emaús cuando Jesús murió, cuando
lo dejaron, según ellos, en la tumba. Recuerda que ellos iban, dice la historia, que ellos iban platicando, iban tristes, iban comentando entre sí. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que ellos pudieran haber estado platicando? Seguramente hubieran dicho, ¿recuerdas lo que Jesús nos dijo, que iba a resucitar y nunca ocurrió? Realmente nos engañaron, la predicación que Él nos dio fue falsa. Porque mire lo que ocurrió después. Cuando Jesús los vio, Él les preguntó, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Bueno, ellos le dicen, pues crucificaron a Jesús, un varón poderoso en obra y en palabra. Y escuchen lo que les dicen a continuación. Pero esperábamos, o sea, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, nosotros creíamos, esperábamos que Él era el Mesías, el Redentor. Y ahora, además de todo esto, hoy es que el tercer día, o sea, ya han pasado tres días que esto ha acontecido. O sea, han pasado 3 días y no ha ocurrido nada. Si Jesús no hubiera resucitado, todo lo que Él dijo, todo lo que los apóstoles enseñaron, hubiera sido mentira, hubiera sido falso. Sería una enseñanza sin fundamento. Básicamente, hermano, nuestras reuniones no sería una congregación, no seríamos una familia, sino más bien sería un club de Jesús, sería el club de Jesús de Fuente de Vida. Es lo que estaríamos haciendo si Jesús no hubiera resucitado. Número 2, Pablo dice, si Jesús no hubiera resucitado, vana es también ¿qué? Nuestra fe. Continuando con el versículo 14. Estaríamos literalmente perdiendo aquí el tiempo. Si Jesús no resucitó y usted pone su fe en Él, de que Jesús lo levantará, Jesús lo sustentará, Jesús lo sanará, le proveerá, o de que ahora en este preciso momento Jesús está en la presencia del Padre intercediendo por nosotros, entonces si usted creería eso, literalmente estuviera perdiendo el tiempo. Porque si Jesús no hubiera resucitado, Jesús estuviera aquí enterrado en la tierra y no en el cielo con el Padre. Así que Pablo continúa diciendo, si Cristo no resucitó, como dicen algunos de ustedes, punto número 3, nosotros somos hallados ¿qué? Falsos testigos de Dios. Claro, falsos testigos porque estarían declarando, atestiguando o diciendo que algo pasó que realmente no había pasado. Y piensen esto, nadie jamás se atrevió a decir o dijo, pues yo fui a buscar a los testigos que Pablo mencionó y no encontré a ninguno de ellos. Es más, yo llegué a la ciudad y nadie sabía de la resurrección de Jesús. Jamás nadie hizo ese comentario. Y mire, todos cada uno de los apóstoles, cada uno de ellos dio su vida, sufrieron por predicar el evangelio, por enseñar que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y peor aún, dice Pablo, si en verdad Jesús no resucitó, punto número 4, aún están en sus pecados, aún están bajo el juicio y la ira de Dios. Mire, el que Jesús, escuchen lo que le voy a decir, si Jesús, o el que Jesús muriera en la cruz, no era suficiente para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Jesús no fue el único que fue crucificado por los romanos en la cruz. Recuerde que era el castigo que ellos tenían en ese momento. Inclusive cuando Jesús fue crucificado, había 2 personas más a un lado de él. Entonces, lo que marcó la diferencia para que nuestros pecados fueran perdonados por la muerte de Jesús en la cruz, que fue la resurrección de Jesús. Eso fue lo que marcó la diferencia con todos los demás. A Jesús, escuche, no lo resucitó ningún hombre. Es la diferencia. Nadie se paró frente a la tumba de Jesús y dijo, Jesús, ven afuera, como lo hizo Jesús con Lázaro. ¿Ok? Dios fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Dios fue quien se agradó por el sacrificio que Jesús había hecho. Por eso nosotros leemos en Romanos capítulo 10, versículo 9. Pablo dice que si usted confiesa con su boca que Jesús es el Señor
¿Y qué es lo que tienes que creer? Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, por último, Pablo dice, si en verdad Jesús no resucitó, como dicen ustedes, punto número 5, entonces también los que durmieron en Cristo, ¿qué dice? Parecieron. O sea, básicamente los que murieron, murieron y ya, no hay nada más. Y fue todo. No hay resurrección, no hay esperanza de una vida eterna con Dios, no hay nada más después de la muerte. Si Jesús no resucitó, seas bueno o seas malo, seas creyente o seas ateo, hayas vivido una vida piadosa o hayas vivido una vida escandalosa, hayas vivido bajo el Espíritu o hayas vivido bajo los deseos de la carne, dice Pablo, al morir, si Jesús no resucitó, pues literalmente todos se van a donde mismo, todo se acaba en la tumba y no hay nada más. Por eso más adelante Pablo escribe en la carta y recuerden, y lo dice de manera sarcástica. Escuche lo que dijo. Bueno, si Jesús no resucitó y no hay nada más después de la muerte, pues entonces comamos y bebamos porque mañana vamos a morir. Básicamente hagamos lo que queramos, hagamos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que deseamos, si no hay nada más después de la muerte. Hagamos lo que nos conviene. Total, polvo somos y en polvo nos convertiremos, dice Pablo. Si Jesús no resucitó, no hay ninguna esperanza absolutamente de nada. Ahora, imagínese vivir una vida sin esperanza, donde todos los seres queridos que han muerto, jamás los volveremos a ver. Una vida donde todo termina en la tumba. Escuchen lo que Pablo le escribe a los hermanos en la ciudad de Tesalónica, referente a la resurrección de los muertos. Y Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, de los que ya están muertos, para que no se entristezcan, dice Pablo. Escuchen lo que dice, para que no se entristezcan, les voy a decir lo siguiente, como los otros que no tienen esperanza. Quiere decir que hay gente, hermanos, que no tiene esperanza, la misma esperanza y la misma fe que usted y yo tenemos, ellos no lo tienen. Y fíjense lo que Pablo les dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él, o sea, a los que murieron en el Señor. Por tanto, aliéntense, desen ánimo los unos a los otros con estas palabras. Y mira, hermano, literalmente eso es lo que uno hace cuando uno habla con una persona que ha perdido un ser querido. Uno le da esperanza, le da aliento, recordándole que algún día vamos o va a estar de nuevo junto con esa persona que acaba de fallecer. Esa es la esperanza que cada uno de nosotros tenemos de nuestros seres que han muerto. Recuerda lo que hizo el rey David cuando murió su hijo, su bebé, ¿recuerda? Mire, cuando le avisaron o cuando él se enteró de que su hijo había muerto, él, dice la palabra de Dios, 1 Samuel, que él se levantó, se ungió, básicamente se perfumó, se cambió de ropa, adoró a Dios, algo muy importante, a pesar de lo que estaba ocurriendo, lo que ocurrió, él fue y adoró a Dios, fue a comer. Y la gente le preguntaba, oye David, ¿qué está pasando contigo? Cuando tu hijo estaba enfermo, cuando aún estaba con vida, tú estabas ayunando, estabas triste, estabas encerrado, no querías saber nada. Pero dice, ahora que ha muerto, dice, has cambiado. ¿Qué te pasó, David? Escuchen la respuesta de David. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué voy a ayunar? ¿Para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? No. Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Básicamente lo que el rey David está diciendo, solo me queda esperar el día en que Dios me llame a su presencia para volver a ver a mi hijo. Es lo que está diciendo. El día que Dios me llame para estar en su presencia, yo voy a ir al mismo lugar donde está mi hijo que hoy acaba de morir. Así que
tengo la esperanza, la fe de que nos vamos, lo voy a volver a ver, voy a estar con Él y será en un lugar mucho mejor, un lugar donde sabemos, dice la palabra, no hay dolor, no hay llanto, no hay lágrimas, no hay nada, sino el gozo de estar en la presencia del Señor. Así que lo que David dijo, yo voy a Él, hermano, eso le llamamos esperanza, tener fe, confiar en la palabra del Señor, de lo que Él nos dice aquí en su palabra, en la Biblia, es verdad y aplica a nosotros como sus hijos. Y el día que nosotros dejemos de respirar, demos nuestro último suspiro en esta tierra, vamos a ir directamente a la presencia de Dios. Entonces, si Jesús no resucitó, cada vez que usted ora, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque sus oraciones, usted ora y sus oraciones que dice, se van para abajo. No hay nadie en arriba que las reciba. ¿Quién los va a recibir? Sería pérdida de tiempo. Si Jesús no resucitó, entonces leer la Biblia, cada vez que usted se sienta a leer la Biblia, sería como leer un cuento de hadas, porque todo lo que dice aquí sería mentira. Si Jesús no resucitó, cada vez que usted dice, yo confío en el Señor o mi fe está en Él, bueno, estaría simplemente haciendo el ridículo, dice Pablo, si Jesús no resucitó. Pero fíjese el cambio del tono de la carta cuando Pablo dice a continuación, versículo 20, mas ahora, o sea, Cristo ha resucitado, o sea, está hablando, está asegurando algo más. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Básicamente Jesús está garantizando a todos los creyentes que también vamos a resucitar. Pero ¿por qué dice que Jesús es primicia? No significa que sea el primero. Recuerde que varias personas resucitaron o pasaron por una resurrección antes que Jesús. Lo que significa, hablando de primicias, es que es el principal, ¿ok? Es el principal de todos. Ya que todos aquellos que habían resucitado, por ejemplo, Lázaro, tenemos también a la hija de Jairo, entre otros, todos ellos volvieron a vivir por un tiempo, por un momento, pero volvieron a pasar por una muerte, o sea, volvieron a morir. Solamente Jesús conquistó la muerte, solamente Jesús fue quien venció la muerte. Por eso Pablo escribe, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, ¿dónde está el daño que vas a hacer? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Quiere decir que el fin no es en el sepulcro, ahí no hay victoria, ahí no hay nada. Nuestro fin será en la presencia del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. La muerte no tiene ningún poder sobre nosotros para apartarnos de la presencia de Dios. En el versículo 20 que les acabo de leer, Pablo afirmó que la resurrección de los muertos realmente pasará. ¿Okay? Eso va a ocurrir, no tenga duda. Pero como Dios es un Dios de orden, bueno, para la resurrección también Dios puso un orden, algo establecido que debe de ocurrir para el día de la resurrección. Hay una secuencia. Escuche lo que dice, versículo 23. Pero cada uno a su debido orden. O sea, van a resucitar, pero cada uno a su debido orden. No se me vaya a querer amontonar o a jalar a los que van subiendo. Eso no va a funcionar así. Cristo, las primicias. O sea, primero Cristo fue quien resucitó primero, Él ya resucitó. Luego, ¿quiénes vienen? Los que son de Cristo en su venida. O sea, los que son de Cristo, o sea, todos nosotros, algo que aún no ha pasado, que dice en su venida. Aquí Pablo, cuando habla de su venida, no se refiere a la segunda venida de Cristo. Ya lo hemos visto en varias ocasiones en nuestros estudios de Apocalipsis. Sino que está hablando de ¿qué? Del rapto. Cuando todos los creyentes vivos y muertos, nos reuniremos con Jesús, ¿dónde? Bueno, en las nubes, ¿ok? Jesús en el rapto, Él no baja a la tierra, sino que nuestra reunión con Él es en las nubes. Será una manifestación vamos a ver. Note que Pablo, acabamos de leer aquí,
Pablo no habla o no menciona la resurrección de los no creyentes. Específicamente está hablando de aquellos que son de Cristo en su venida. O sea que cuando el Señor venga en el rapto, los que son de Cristo en ese momento son quienes se van a ir, ¿ok? Los demás no. Entonces, Pablo no menciona de la resurrección de los incrédulos, aun cuando la Biblia lo dice que va a ocurrir. Por ejemplo, en Daniel capítulo 5 versículo 2 y Juan capítulo 5 versículo 29. Ahí esos dos pasajes hablan de la resurrección de los no creyentes, de los incrédulos. La resurrección de los incrédulos será en otro tiempo, vamos a ver después, en otro orden, y irán a otro lugar. O sea, muy diferente a lo que Pablo está hablando aquí, ¿ok? Quiere decir que en el rapto, los que no son de Cristo se quedarán aquí en la tierra. ¿A qué se van a quedar? Bueno, a pasar por la gran tribulación. ¿Y qué pasó en la gran tribulación? Bueno, usted puede leer Apocalipsis capítulo 8 en adelante, donde habla sobre las copas, las trompetas, y usted puede leer lo que ocurrió en la segunda mitad de la tribulación, después de los 3 años y medio. Ahora, Pablo no hace mención en la carta, ¿ok? En la carta de los Corintios, no menciona nada. Pero el rapto se realiza en 2 etapas, o la resurrección se realiza en 2 etapas. Primero, los muertos en Cristo serán llevados, y después los creyentes que estén en vida. Fíjese cómo él lo explicó a los tesalonicenses. Dice: nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, el rapto, no precederemos, o sea, no nos vamos a adelantar a los que durmieron, a los que ya están muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, o los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿En dónde? En las nubes. Recuerda que le había mencionado que vamos a subir a las nubes para recibir al Señor en el aire. O sea que Jesús, les recuerdo, en el rapto no es la segunda venida como algunos lugares enseñan. El rapto es un evento, la segunda venida de Jesucristo es otro, dos cosas diferentes. Entonces, en el rapto, todos los creyentes nos reuniremos con Jesús. ¿Qué pasa después? Dice Pablo. Bueno, dice luego el fin. Sabemos que después del rapto, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vienen las bodas del Cordero, empieza los 3 años y medio de la gran tribulación, y también viene después la segunda venida de Jesús a la tierra. Pero aquí Pablo pasa directamente al fin, o sea, al final de todo. Pablo no es que Pablo no diga que la boda del Cordero no va a ocurrir, sino que él se brinca todo eso y se va directamente al fin. Fíjese cómo lo explica para que quede claro. Continuando con el versículo 24. Pablo, ¿cuál es el fin? Le preguntaríamos a él, y él diría: cuando entregue el reino de Dios al Padre, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Miren, para que este versículo lo pueda entender mejor, léalo al revés, en este sentido. ¿Cuándo será el fin? Cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, y luego le entregue el reino al Padre, ¿okay? Es lo que Pablo está diciendo aquí. Los judíos usaban estas expresiones, dominio, autoridad y potencia, para referirse o hacer referencia a quienes, a los demonios, a los espíritus malos, a los poderes demoníacos. El fin será, dice, cuando Jesús haya acabado con todos ellos, o sea, con todos los espíritus malos, el demonio,
el patillas, el Satanás, todos ellos, cuando haya acabado con todos ellos, cuando haya destruido a todos los enemigos de Dios, vendrá el fin del siglo y empezará el reino nuevo donde todos moraremos con Dios. Fíjense lo que dice el versículo 25. Entonces, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, o sea, vamos a acabar con todos los demonios, Jesús va a acabar, bueno, nosotros no, ¿verdad? El Señor va a acabar con todos ellos, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. La pregunta es, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Bueno, ya le mencioné algunos. Está el falso profeta, está la bestia, conocida también como el anticristo, los demonios, Satanás, pero hay alguien más que también son enemigos de Dios. Y muchas veces eso crea mucha controversia, pero es lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes son? Bueno, todas aquellas personas, escuche bien, que no creen y que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador en esta vida. Todos ellos, dice la palabra de Dios, que son enemigos de Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si nosotros, siendo enemigos, o sea, éramos enemigos algún tiempo, inclusive nosotros, algún tiempo en nuestra vida fuimos enemigos de Dios. Sin embargo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea que la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús nos reconcilió con el Señor, siendo enemigos de Él. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Y ustedes también, le dice Pablo a los colosenses, que eran en otro tiempo, ya no son, ¿ok? Ya no son, porque ya han puesto su fe en el Señor, pero eran en otro tiempo, que eran extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado, entre paréntesis le puse ahí, con Dios, pero usted puede leer el capítulo completo, el capítulo 1 de Colosenses. Quiere decir, entonces, debemos entender que mientras la persona no crea en Jesús, escuche bien, mientras no abra su corazón, no mediante una religión, sino mediante una relación directa con el Señor, mientras Él no lo acepte, mientras no deje atrás todas las tradiciones, todas las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas, la persona es considerada enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque está rechazando básicamente al Hijo, a Dios, al Hijo, a quien Dios envió para reconciliarnos con Él. Entonces, son considerados enemigos de Dios. Continuando con el versículo 26. Y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo que será destruido es ¿quién? La muerte. Recuerden que Pablo había dicho, vamos a destruir a quienes, al diablo, a Satanás, a los demonios, a todos ellos, al anticristo. Inclusive lea Apocalipsis 20, 21, 19, 20, 21. Vamos a destruir a todos ellos. También los enemigos, que son las personas que no recibieron a Jesús, también van a ser destruidos, seres humanos. También, pero dice, y el postrer enemigo, o sea, el último de los enemigos que será destruido es ¿quién? La muerte. Mire lo que dice la Biblia sobre la resurrección de los no creyentes. Ok, ya vimos la de los creyentes, Pablo nos habló de ella. Ahora lo que dice de los no creyentes. Dice, y el mar entregó los muertos que habían en él. Claro, se refiere a los muertos no creyentes, todas esas personas. ¿Por qué? Porque los muertos creyentes ya resucitaron allá. Recuerda con Pablo, esto resucitaron antes de la gran tribulación. Y esto está ocurriendo aquí en Apocalipsis 21, después de la gran tribulación, muchos años después. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno de sus obras. Entonces, estas personas salieron a resurrección ¿de qué? De condenación. Fueron condenados por todo lo que hicieron. Y el último enemigo que fue destruido fue ¿quién?
la muerte. Versículo 14, Apocalipsis 21, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y ahí se terminó todo. Ahí es dice Pablo, y el fin, y luego viene el fin. Está hablando, se refiere a estos periodos cuando todo esto termina. Entonces es el fin de todo esto. Este mundo no volverá jamás a ser igual. ¿Por qué? Bueno, porque vienen cielos nuevos y tierra nueva. Pero me llama la atención, miren lo que ya para concluir con este pasaje, me llama la atención lo que Pablo dice a continuación. Versículo 33 y 34. Dice, no erréis, o sea, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Eso es un dicho que había en aquel tiempo, ¿ok? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, que por cierto es verdadero. Dice, cuídense y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo. Cuando Pablo dice, para vergüenza suya lo digo, bueno, no sé si se refiere, hay dos opciones. Una, sería una vergüenza, dice Pablo, que ustedes se dejaran engañar por las personas que no conocen de Dios, que se dejaran llevar por las falsas creencias, las falsas enseñanzas, porque ellos que no conocen de Dios están enseñando que Jesús no resucitó, y por lo visto algunos de ustedes lo han creído. Si es una vergüenza, dice Pablo, viéndolo de ese punto de vista, que ustedes se dejen engañar por los que no conocen de Dios. La segunda opción es una vergüenza que ustedes, conociendo de la palabra de Dios, aún haya a su alrededor amistades, amigos, familiares que no la conocen. Porque ustedes no se atreven a compartir, no se atreven a hablar, jamás mencionan la palabra de Dios cuando están con ellos. Y es una vergüenza que no compartan lo que ustedes ya saben. Sería como decir, oye, que te da vergüenza hablar de la palabra de Dios, te da pena compartir el evangelio, quieres caer bien con todos y por eso mejor te inhibes a hacerlo. Dice Pablo, es una vergüenza que haya personas a su alrededor, personas cercanas, padres, hijos, abuelos, lo que sea. Dice que aún no conocen de la vergüenza, aún no conocen de la palabra de Dios. Son las dos alternativas que hay a la explicación de este versículo. Usted agarre la que mejor le guste, ¿ok? Las dos son buenas. Tenga cuidado de que alguna persona que no conoce la palabra de Dios me lo influencie y lo haga cambiar de parecer, y también que le dé vergüenza de que a su alrededor aún hay personas que no conocen y no han escuchado el evangelio, las buenas nuevas. Bueno, aquí vamos a parar en el versículo 34. La próxima semana vamos a continuar o terminar el capítulo 15, donde básicamente viene una pregunta que Pablo les dice. Pero dirán alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Bueno, ese es el pasaje con el que vamos a continuar la próxima semana. Vamos a tratar de contestar esta pregunta de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña y punto. Que no nos vamos a ir a la ficción, no nos vamos a ir tampoco me voy a ir a YouTube a buscar a ver cómo resucitan los muertos. No haga eso, por favor. Usted busque en la palabra, escudriña la palabra, y aquí va a encontrar toda la información que necesita. Así que la próxima semana, versículo 35 hasta el final, el versículo 58 en Primera de Corintios. Así que, de nuevo, terminamos aquí. Gracias, hermano. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra, por ese tiempo. Gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, por nuestros pecados, pero igualmente, Señor, tenemos esa certeza de que algún día estaremos en tu presencia, Señor. No solamente nosotros, sino todas aquellas personas que han puesto su fe en ti. Algún día nos reuniremos con nuestros seres queridos y estaremos gozándonos, Señor, en tu presencia. Padre, no sé, brincando de nube en nube. No sé qué vamos a hacer, Señor, pero va a ser un día gozoso. No un día, una eternidad gozosa, Señor. Así que te pido, pues, y de nuevo, gracias por cada uno de mis hermanos que están en casita. Te pido por los que están delicados de salud. Te pido por los que necesitan encontrar un trabajo, Señor. Te pido por los estudios de todos sus familiares, sus hijos, Señor.
Y Padre, pues ayúdanos a seguir adelante y que podamos pasar este tiempo, Señor, aferrados a tu palabra, con una fe que sigue creciendo, Señor, en ti. Gracias te damos, Padre, a ti sea la honra y la gloria en todo. Amén.